Iglesia, muy buenos días y buenos días para todos los que se conectan. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana El Redil de Itagüí. Quiero darles un cordial saludo y darles la bienvenida a este servicio dominical. Y para el día de hoy vamos a empezar leyendo el Salmo número 27. Vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a orar basados en este Salmo para iniciar este servicio. Que sea Dios el que guíe este servicio y que realmente llegue al corazón de cada persona que lo está viendo. Vamos a leer el Salmo número 27 del 1 al 6. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra y gracias porque hoy nos recuerdas que tú eres nuestro mayor tesoro. Quiero pedirte, Señor, que pongas en el corazón de nosotros el anhelo de buscarte cada día como nuestro mayor tesoro, nuestro mayor deleite, y que podamos decir como el salmista, una sola cosa le pido al Señor: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que podamos anhelar tu presencia, Señor. Te entregamos este tiempo de predicación para que seas tú guiando, que sean tus palabras, Señor, llegando a nuestros corazones y transformándolos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a tener un tiempo de oración, así que dispongan sus corazones para cantarle al Señor y dirigir una alabanza. Bienvenidos. Grande
Salmo 56 dice lo siguiente: ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras. Siempre están pensando en hacerme mal. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos confiar en ti, bendito Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en ti sabemos que estamos seguros, bendito Señor. Porque, Padre amado, sabemos que en ti podemos confiar, que tú nos defiendes, Señor, que tú nos cuidas, que tú, Padre Santo, nos proteges, bendito Señor. Padre, gracias porque tú respaldas tu palabra y siempre y cuando seamos fieles a tu palabra, Señor, tú estarás con nosotros, bendito Dios. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Dios, Padre, y te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, Señor, en medio de los problemas no hemos confiado en ti, bendito Señor. A veces hemos visto más grandes los problemas que tu poder, que tu gloria, bendito Señor. Te pedimos perdón, bendito Señor, porque en esos problemas tomamos decisiones apresuradas, decisiones que no hemos consultado con tu palabra, Señor, creyendo en nuestros caminos, en nuestros pensamientos que todo está bien, y no hemos confiado en ti, Señor. No hemos hecho caso a tu palabra, Señor. Te hemos desobedecido, Padre, por el estrés, por la preocupación, por la ansiedad, Señor. Te hemos desobedecido, Señor, y nos hemos dejado llevar del desaliento, del desánimo. Nos hemos apartado de ti muchas veces, de la oración, Señor. Hemos dejado de buscarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, porque muchas veces tenemos autocompasión de nosotros mismos, Señor, y no obedecemos tu palabra, Señor. Por esa autocompasión, Señor, por esa autocompasión hemos sido egoístas, hemos sido egocéntricos, Señor, y no hemos pensado en los demás, Señor, ni hemos pensado en lo que a ti te agrada, bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque estás con nosotros. Quita hoy todo desánimo, llénanos de tu fortaleza, llénanos de tu presencia, Señor, y ayúdanos, Padre, a serte fieles. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Levantamos
y siempre. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo que estuvimos en tu presencia, que pudimos adorarte, que pudimos contemplar tu hermosura, Señor, que pudimos, Señor, ser llenos de ti, bendito Dios, que pudimos dejar nuestras cargas en tu presencia. Gracias porque tú las llevaste, Señor. Oramos para que tú toques nuestros corazones, tomes nuestras mentes, Señor, y que tu palabra hoy capte la atención nuestra, Señor, y que nuestra vida no sea la misma después de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Colocamos en tus manos este tiempo de palabra, Señor. Transfórmanos a través de ella. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Primera de Timoteo, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Asimismo, los invitamos a participar de nuestro tiempo de oración por videoconferencia por la aplicación de Zoom, los días martes a las 8:20 de la noche, jueves a las 7:15 de la mañana y sábados a las 7:30 de la noche. También tenemos tiempo de ayuno y oración por WhatsApp los sábados de 8 de la mañana a 11. Y nos vemos nuevamente en nuestra celebración dominical a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. Damos gracias a Dios por su fidelidad y provisión en este tiempo, por usar familias como canal de bendición para otras familias. Gracias, Iglesia, por el apoyo que han brindado en mercados, ayudas y ofrendas. Recuerden que cualquier información, si Dios pone hoy en tu corazón bendecir a alguna familia de la Iglesia, puedes contactarnos por el número que aparece en pantalla. Bendiciones. Buenos días, amados hermanos, amigos. Quiero iniciar este tiempo haciéndote una pregunta. ¿Por qué traemos los diezmos y las ofrendas al alfolí? Esa es una de las preguntas que yo me he cuestionado en varias oportunidades y he llegado a una de las conclusiones, que es por gratitud de corazón. Porque Dios me ha dado tantas cosas que eso es una mínima parte de lo que yo le puedo dar a Dios. Aunque la verdad es que Dios, más que pedirnos un dinero, más que pedir de nuestras ganancias, de lo que ganamos, Él nos pide muchas cosas, pero una de esas está en la palabra de Dios, donde dice: de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Y qué hay en tu boca, amado hermano y amigo? ¿O qué hay en nuestra boca? ¿Has llegado a escuchar esa canción que dice: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor? Pues bien, la canción sigue diciendo: testifica de Cristo por doquier. Y nosotros tenemos una oportunidad grandísima de testificar de Cristo por doquier. Testificar en nuestras casas, testificar en nuestros barrios, testificar en nuestras familias. Pero ¿qué es lo que estamos enseñándole realmente a nuestras familias? A veces conocemos este libro de pe a pe, de página a página. Podemos saber muchos textos de la Biblia, pero ¿lo estamos aplicando? ¿O qué es lo que les estamos enseñando a nuestro contexto? De pronto a estar revirando, de pronto a estar criticando, de pronto haciendo cosas que a Dios no le agradan. La palabra dice: testifica. Y testificar, aunque te sepas la palabra, es de testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros pequeñitos, los que tienen pequeños? ¿Qué es lo que les estamos enseñando en casa? O los que tenemos aún hijos ya más grandes, ¿qué les estamos mostrando de nuestro ejemplo? ¿Qué les estamos testificando? ¿Se han dado cuenta las cifras de cuánta gente ha muerto por el COVID-19? Tal vez algunos son tus vecinos, tal vez algunos son tus amigos,
tal vez alguna es tu familia. No estamos testificando. La palabra dice, si sientes compasión por tus amigos, por favor, háblales de tu Señor, que no partan a la presencia del Señor sin conocer de Él. Testifiquemos de Cristo por doquier. Y vamos a ver cómo eso es una parte muy especial, donde podemos también aportar y contribuir nuestro granito de arena para la construcción del pueblo, de la iglesia de Cristo. Sí, el diezmo y la ofrenda es muy importante, es buenísimo. De hecho, si tú traes tus diezmos, en la página de abajo, acá en la línea de abajo está donde puedes consignar o transferir. Pero te animo a que no te quedes sin testificar de Cristo. Reúne a tus hijitos y mientras tal vez les estás enseñando canciones que no edifican, cosas que no edifican, háblales de Cristo. Si ves a tus vecinos, a quien veas cerca, testifiquemos de Cristo por doquier. Voy a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, porque si nosotros realmente tenemos compasión por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestra familia, debemos testificar de ti por doquier. Eso es diezmar, eso es ofrendar de tu palabra a las almas perdidas. Gracias, Papá Dios, por tu palabra, por habernos dejado este regalo tan maravilloso. Bendito y alabado sea tu nombre santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Qué rico que puedas ir y testificar a tus amigos, a tu familia, a tus pequeños de Cristo, por doquier, a tiempo y fuera de tiempo. Dios te bendiga y estamos en comunión los unos con los otros. Hola Rey Junior, hoy les voy a leer Ruth capítulo 2 al 14. Había un hombre rico e importante que vivía en Belén. Su nombre era Boaz. Como era pariente de Elimelech, era uno de los que tenía que cuidar de Noemi. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemi: voy a buscar a alguien que sea bueno conmigo y me deje recoger las espigas de cebada que los trabajadores dejan en el campo. Entonces Noemi le respondió: sí, ve y hazlo, hija mía. Así que Ruth salió de inmediato y empezó a recoger espigas detrás de los trabajadores, y resultó que justamente ese campo pertenecía a Boaz, el familiar de Elimelech. Al rato Boaz llegó de Belén y saludó a los trabajadores diciendo: que el Señor esté con ustedes. Y ellos respondieron: que el Señor lo bendiga. Luego Boaz le preguntó al encargado de los trabajadores: ¿de qué familia es esta muchacha? El capataz le contestó: esa es la joven moabita, la que vino con Noemi. Me pidió que la dejara ir detrás de los trabajadores para recoger espigas. Vino aquí temprano en la mañana y hasta ahora no ha descansado ni un momento. Vive en esa casa de por allá. Luego Boaz le dijo a Ruth: escúchame, hija mía, tú no tienes que irte de este campo. Quédate aquí, cerca de las otras mujeres que trabajan para mí. Fíjate bien hacia dónde se dirigen a recoger las cosechas y síguelas a esos campos. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Si te da sed, entonces vas a tomar del agua de las jarras que beben los trabajadores. Ellos mismos las van a llenar. Ruth se prostró rostro en tierra y le dijo: estoy sorprendida de que usted tan siquiera haya notado que estoy aquí. Soy una extranjera. ¿Por qué usted es tan amable conmigo? Boaz le respondió: me han contado una y otra vez todo el bien que les ha hecho a tu suegra. Después de que murió su esposo, dejaste a tus padres y a tu patria para venir con ella a estar entre gente que ni siquiera conoces. Que el Señor te lo pague.
Que el Señor Dios de Israel te bendiga ricamente porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella contestó: usted ha sido muy amable conmigo, me ha hecho sentir bienvenida, y eso que ni siquiera soy una de sus siervas. A la hora del almuerzo, Booz le dijo a Ruth: ven aquí y come con nosotros, toma pan y úntale un poco de salsa de vinagre. Entonces ella se sentó junto a los trabajadores. Luego él le dio un poco de grano tostado. Ella comió hasta que estuvo satisfecha e incluso le sobró algo. Bueno, Rey Junior, adiós. Buenos días, Rey Junior, espero estén todos muy bien y bendecidos. Vamos a comenzar cantando una canción. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. En el día de hoy vamos a seguir con nuestra historia que está en este gran libro llamado la Biblia, ¿cierto? Recordemos que en la clase pasada veíamos que Ruth se quedó viuda y decidió quedarse a vivir con su suegra Noemí. Después Noemí decidió volver a su pueblo natal. Ella dijo a Ruth que debería quedarse en su país, pero Ruth no quiso dejar a Noemí y decidió irse con ella. Y juntas viajaron a la ciudad de Belén, el pueblo natal de Noemí. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Allí se encontraron en una situación muy difícil. No tenían qué comer. Fue difícil para ellas. Pero Ruth decidió mostrar su amor hacia Noemí y fue a un campo a recoger granos. Qué lindo gesto de amor, ¿cierto? Ruth fue a recoger los granos del campo para molerlos. En el pueblo había un campo de un señor llamado Booz. La gente pobre del pueblo iba allí para recoger granos. Cierto día Booz vio a Ruth allí. Dijo a sus trabajadores: dejen más grano para que la jovencita tenga suficiente. Entonces Ruth tuvo más granos y tuvieron más pan con su suegra. Aunque eran pobres, Dios les bendijo dándoles lo que necesitaban para comer. Pero ¿saben una cosa? Dios siempre nos da más de lo que podemos imaginar. ¡Qué lindo! Recuerden, Dios siempre te da más de lo que puedes imaginar. Después de unos días, Booz se enamoró de Ruth. ¡Qué lindo! Booz se enamoró de Ruth. Y decidió casarse con ella. ¿No les parece increíble? Ruth obedeció a Dios cuidando a Noemí, ayudándola y no dejándola sola. Y por eso Dios la bendijo dándole un esposo bueno como Booz. Recuerdan que Booz era muy generoso y muy bueno. Más tarde les dio un bebé. ¡Qué lindo! ¿Saben algo interesante? Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Mire cómo Dios la bendijo, que llegó a ser la bisabuela del rey David. Yo quiero que recordemos en este día, Dios quiere que le obedezcamos porque Él tiene lindas cosas para nuestra vida. Dios bendice nuestra obediencia y al amar al prójimo como lo hizo Ruth. Recuerden, Dios bendice nuestra obediencia y al amar al prójimo como lo hizo Ruth. Ruth dejó todo y se quedó con su suegra Noemí y le demostró su gran amor. Nuestro versículo a memorizar dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y mire cómo Dios bendijo a Ruth. Démosle gracias a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Y te pedimos, Señor, que podamos obedecerte, amarte, pero sobre todo, Señor, que podamos, Señor, demostrar ese amor al prójimo, Padre Celestial, como Ruth lo hizo con su suegra, que mostró su amor, trabajó para ella, oh Dios, y tú
La bendijiste, Señor, con un gran esposo y un bebé. Gracias te damos, Señor, porque en el obedecer hay bendición. Te amamos, amén. Recuerde, Rey Junior, en el obedecer hay bendición. Dios los ama y tiene grandes cosas para ustedes. Los queremos. Debemos tener amor y cuidar de los demás. Así Dios nos compensará. Hola Redil Junior, mi nombre es Isabela y hoy les voy a decir el versículo de Ruth 1:16. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y lo que entendí fue que hay que tener amor por los demás, como Ruth que tuvo amor por su suegra Noemi. Chao. Buenos días, Iglesia del Redil Itagüí, que Dios los bendiga. Mi testimonio es de acción de gracia. Voy a comenzar con un versículo, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mi testimonio es porque tenía mucho tiempo que yo no conseguía empleo, llevaba hojas de vida y no se me abrían puertas. Hacía capacitaciones y no lograba firmar contratos, siempre estaba la puerta cerrada. Pues yo le dejé esas cargas a Dios, descansé en el Señor y en el momento en el que Él decidió en su tiempo se me abrió una puerta, a pesar de que estamos viviendo esta situación tan difícil de pandemia, pero en estos tiempos fue que se me abrió la puerta de empleo. Es un empleo a tiempo definido, pero yo sé que a partir de aquí se me van a empezar a abrir muchas puertas y fue en el tiempo de Dios y le doy las gracias a la familia pastoral que por medio de ellos fue ese contacto y pues bueno, estoy muy contenta, le doy la gloria y la honra a Dios. Bendiciones. Buenos días, Iglesia. Vamos a continuar orando, pero primero vamos a leer en el Salmo 34 desde el versículo 4 en adelante. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora leamos también el 17, el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Y el 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme. Señor, te damos gracias en esta mañana por este momento que nos das para orarte y presentarte todas las peticiones de la iglesia. Señor, venimos delante de ti creyendo de que tú nos oyes, porque tu palabra lo dice, claman los justos y Jehová oye. Además dice también que los que te buscan no tendrán falta de ningún bien. Señor, yo te imploro, te suplico que seas tú dándonos el crecimiento espiritual, ese deseo de crecer espiritualmente, ese deseo de buscarte, de leer la palabra, el deseo de estar en los devocionales, Señor, porque ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no es a través de los medios de gracia que nos da, Señor? Padre, pero si en nosotros no hay ese deseo, ¿cómo lo vamos a hacer? Padre, por favor, te imploro que coloques en cada uno de nosotros el deseo de estar más cerca de ti, el deseo de obedecerte, el deseo de crecer, Señor. Asimismo, te suplico por la reapertura de la iglesia, Señor. Tú sabes que en este momento estamos congregándonos a través del internet, a través de los medios en línea, Señor, pero tú nos mandas a congregarnos, que no nos dejemos de congregar, Señor. Tú sabes que en nuestro corazón está ese deseo de estar juntos los unos con los otros, de compartir, de tener una coinonía, Señor.
Por favor, yo te suplico que seas tú colocando un lugar propicio, un lugar adecuado para nosotros, el día que debe ser y la hora que debe ser, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos a este momento. Que no seamos nosotros en nuestro pensar y en nuestro sentir de hombre, sino que seas tú, Señor, colocándonos en el momento, en el día y la hora que debemos de estar y el lugar, Señor. Por favor, te lo imploramos con todo nuestro corazón. Ahora te suplicamos por provisión, Señor. Tú sabes que en este momento hay muchas personas que están sin empleo en la iglesia. Tú sabes que con esta pandemia hay muchos temores, se ha decaído la fe. Dios, te necesitamos que seas tú el proveedor, que seas tú, Señor, dándonos esa fe de que tú vas a estar ahí, de que nada nos faltará, que todo lo que necesitamos, Señor, tú nos lo vas a proveer. Por favor, Padre, ahora te suplico por el gobierno, por todas las autoridades gubernamentales, Señor. Te imploro por la nación. Sabemos que mientras tú no establezcas tu gobierno en este mundo, no va a haber gobierno que pueda servir, no va a haber paz en esta tierra, pero sabemos que tú eres el dueño de la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en ella habita. Y sabemos que tú tienes el control del hombre, que con tu soberanía tú puedes hacer grandes cosas. Por eso te imploramos que tengas misericordia de estos hombres que están arriba y que tienen un puesto importante y que hacen y que tienen en sus manos las decisiones de todo un pueblo, de toda una nación. Dios, por favor, yo te suplico que traigas misericordia primero, para que estos hombres tengan misericordia con las personas que están en su cobertura, Señor, y que también les dé sabiduría para poder tomar las decisiones respectivas, Señor. Mira cada uno de nosotros y que aceptemos las decisiones buenas o malas, porque de una u otra forma nosotros tenemos que someternos a las autoridades establecidas por ti en esta tierra. Por eso, Padre, yo te los entrego y te suplico que seas tú a través de ellos impartiendo misericordia, que seas colocando en su corazón amor por su pueblo, amor por lo que están haciendo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Iglesia, por orar conmigo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a este tiempo de exposición de la palabra. Y hoy quiero retomar una idea que dejé el domingo pasado. Y era esa idea de que muchas veces en nuestra vida, por causa de nuestros errores, por causa de la injusticia, el pasado se levanta como un enemigo que viene y nos juzga y nos atrapa y nos tiene acorralados. Y eres idea de qué pasa, qué haces cuando el pasado vuelve a tu vida, sabotea tu vida. ¿Qué debes hacer? Y la primera parte de la respuesta, porque era una respuesta en dos partes, era resiste. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Resistió, aguantó, mientras esperaba ver qué iba a hacer Dios. El capítulo que vamos a ver hoy tiene que ver con la respuesta que Dios hizo. Y permíteme que te introduzca la idea de este pasaje con una historia, la historia de un hombre que admiro por la manera en la que fue usado por Dios y por el legado que dejó en cuanto a la fe. Estoy hablando de John Newton. John Newton fue un predicador, un ministro anglicano, de la iglesia anglicana, pero cuyo mayores legados son por lo menos dos cosas muy importantes. La primera, el himno Sublime Gracia. Él fue el escritor de ese himno tan hermoso que es considerado en el entorno de habla inglesa el himno más popular y más conocido en cuanto a la fe. Y lo segundo que él hizo fue que fue uno de los impulsores de la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, algo no muy pequeño.
que quiero contar de John Newton es lo siguiente. Él fue criado por una madre religiosa, pero su madre falleció muy joven. Así que este hombre se apartó de la fe y por muchos años vivió en depravación. Él mismo reconoció que vivió en depravación, a tal nivel que se hizo traficante de esclavos. Trabajó en embarcaciones negreras que llevaban esclavos desde África a las colonias en el Mar Caribe, y era conocido por su trato cruel e inhumano, hasta que una noche, en medio de una tormenta, sintiendo el miedo de la muerte, ese hombre se recordó de la fe que había tenido su mamá, la fe que se le había inculcado, y empezó un cambio que sería gradual en su vida. Él reconoce que ese día fue el día en que se humilló ante Dios. Sin embargo, pasarían muchos años hasta que este hombre se considerase realmente salvado por la gracia. El punto aquí es que en medio de una desesperanza, en medio de la oscuridad de la perdición, en medio de la oscuridad de estar atrapado en sus pecados, este hombre poco a poco respondió a la voz de Dios, a tal punto que llegó a ser un fiel ministro de Dios, hasta el punto de que llegó a escribir uno de los himnos que habla más hermosamente de la gracia. La historia de hoy habla también de un despertar, de reconectarse con el llamado que Dios hace a su pueblo, porque es la historia del pueblo de Israel después del exilio, que está parado en sus rutinas, olvidado de Dios, y Dios los vuelve a llamar. Yo he pensado que esto podría llamarse el momento en el que desempolvas el llamado en tu vida. Y eso es lo segundo que tienes que hacer, además de resistir al pasado que te puede estar oprimiendo, desempolvar el llamado que Dios ha hecho a ti. Pero quiero invitarte ahora a leer el último verso del capítulo 4 y los dos primeros versos del capítulo 5. Esos tres versos van a ser la base de la exposición de esta mañana. Dice así Esdras capítulo 4, 24 y los versos 1 y 2 del capítulo 5. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Permítanme orar para poner esta palabra en las manos de Dios. Padre eterno, Señor, te pedimos esta mañana, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra, Señor. Necesitamos, Señor, escucharte a ti. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tus mandatos. Pero sobre todo, Señor, te pido esta mañana que puedas ayudarnos a volver a ti, Señor. Si hemos estado apartados, si nos hemos sentido apartados, ayúdanos a volver a ti, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Amén. Entonces le decía, John Newton había sido criado en la fe cristiana y él se apartó. Y por mucho tiempo vivió ese círculo que todos vivimos. Ese círculo de pecado que nos lleva a más pecados, y aunque nos damos cuenta de que estamos pecando, seguimos pecando porque no nos sentimos dignos de salir de ahí. Vivimos atrapados en ese pasado. Tal vez puede ser la acusación de que tú eres una persona poco confiable, la acusación de que tú eres una persona mala, que no te mereces la gracia, que no te mereces amor, que no te mereces misericordia. Puede ser cualquiera de esas cosas. Lo cierto es que eso nos atrapa y nos mantiene una y otra vez paralizados. En cierto modo, esto parece lo que le pasa al pueblo de Israel. Habían empezado la reconstrucción, pero el verso 24,
es ese recordatorio de que las acciones de los enemigos, los samaritanos, terminaron paralizando al pueblo de Dios. Y el pueblo quedó paralizado. Y el capítulo 4 termina con una imagen triste. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios de Jerusalén quedó suspendido. Se fue apagando. Y yo leo este pasaje y es como la idea de que poco a poco toda la ciudad se va quedando en silencio, se van apagando las luces, se van guardando las herramientas y todo va quedando tal como estaba, abandonado. A veces en nuestra vida nos pasa eso. Es tanto la presión del pecado, tanta la presión de nuestro entorno, de las mentiras que nos dicen, de que tú no puedes, de que tú eres tal cosa, de que tú no te lo mereces, que eso nos va apagando y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Le pasó a John Newton. Él se alejó de Dios. Le tocó vivir situaciones muy difíciles y eso lo endureció más y más y más, y eso lo alejaba más y más de Dios. Y llegó a ser un hombre blasfemo y depravado, hasta que tuvo un encuentro con Dios, hasta que se recordó de la fe que él había tenido y empezó a cambiar su vida. Así que si te preguntas qué haces cuando tu vida queda atrapada por el pecado, cuando tu vida queda paralizada y parece que los enemigos que hay en tu vida han ganado y han hecho que se detenga la obra que Dios comenzó en ti, lo que debes hacer es empezar a desempolvar el llamado que Dios hizo a tu vida. Desempolva el llamado con el que Dios te llamó. ¿Y cómo desempolvas ese llamado? Obedeciendo. Es un llamado de obediencia. Este capítulo 5, esos 2 primeros versículos, comienzan como una gran obra en la que Dios empieza a desempolvar lo que Él ya había dicho, lo que Él había profetizado, lo que Él había enviado, lo que Él había puesto aún en el corazón del rey Ciro cuando mandó a repoblar Jerusalén y reconstruir el templo. Ahí está Dios desempolvando el llamado. Yo no sé cuál es tu historia en este momento, pero lo cierto es que Dios tiene un llamado para cada persona. Es el llamado de arrepiéntanse y vengan a mí. Y algunos de nosotros, y puedo decir quizás la mayoría, hemos recibido ese llamado en algún momento. Algunos han perseverado y se han mantenido firmes en la fe. Otros lo han olvidado y han preferido dedicarse a otras cosas y han preferido apartarse de Dios. Y en este momento están alejados. Otros, tal vez tú, en este momento estás dudando, estás jugando con la fe. Estás diciendo, sí voy, pero no voy. Señor, te entrego este poquito, pero me quedo con esta otra parte. Y no estás entregando todo. Y no estás dando todo. No estás obedeciendo totalmente al llamado. Y creo que es hora hoy de desempolvar el llamado. De empezar a quitar el polvo del olvido. El polvo de haberte alejado de Dios. El polvo de no estar orando. El polvo de no estarte congregando. El polvo de no estar escuchando la palabra de Dios. El polvo de no estar leyendo. Es empezar a desempolvar ese polvo. Y empezar a obedecer. Y mira lo que pasa cuando empiezas a desempolvar el llamado. Es lo que nos dicen los versos 1 y 2 del capítulo 5. Hay varias cosas que quiero observar cuando empiezas a obedecer poco a poco el llamado de Dios en tu vida. Lo primero, empieza a haber liberación. Es interesante porque en el capítulo 4 se habla de enemigos poderosos que durante muchos años usaron su influencia, sobornaron y lograron hacer que el rey detuviera la obra de Dios. Y llegan Ageo y Zacarías, estos 2 profetas,
con palabra de Dios, con palabra para desempolvar. Ellos, si lees tanto Ageo como Zacarías, te vas a dar cuenta que ellos lo que quieren, lo que dicen en sus profecías básicamente es: obedezcan lo que Dios ya les ha dicho. Recuerden las promesas de Dios. Ellos vienen a quitar el polvo, vienen a mover de nuevo las cosas para que se pongan en movimiento. Y lo impresionante es que ellos hacen que empiece la reconstrucción y ya nadie se puede oponer. Porque cuando empiezas a obedecer, cuando empiezas a desempolvar tu llamado y empiezas a decir: una vez Dios me llamó a ser obediente y voy a obedecerle. Cuando empiezas a decir: una vez Dios me llamó a la fidelidad y voy a caminar en fidelidad. Una vez Dios me llamó a la integridad y voy a ser íntegro. Dios empieza a hacer liberación. Dios empieza a caminar al lado de ti y a liberar. Y esto fue lo que empezó a experimentar el pueblo. Pero también podemos observar que empieza a haber arrepentimiento. El llamado de Ageo es un llamado al pueblo que le dice: arrepiéntete. Has construido tus casas, has construido tus lugares y te has olvidado de construir el lugar de tu Dios. Y cuando el pueblo entiende eso, empieza a obedecer y empiezan a reconstruir. Empieza a escuchar y obedecer. Para que puedas desempolvar tu llamado, tienes que empezar a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y esto es lo que empieza a pasar aquí. Empieza a haber arrepentimiento. Y esto es algo que puede ser gradual. Una de las cosas que me fascina de la historia de John Newton, con la que comencé, es que él, en un momento, en medio de esa tormenta que les comenté, él se acuerda de Dios y decide dejar el trago, decide dejar la blasfemia, pero él sigue trabajando con la esclavitud. Él sigue siendo un esclavista. Él empezó a obedecer y eso empezó a cambiar su corazón. Y pasarían varios años, y él dice que su proceso de conversión duró muchos años, pero todo comenzó porque él empezó a obedecer. Y ese corazón tan endurecido, a través de la obediencia, empezó a ser un corazón convertido. Así que si quieres desempolvar el llamado en tu vida, empieza a obedecer. Empieza a seguir las normas, las pautas que la palabra de Dios te da. Empieza a entender las Escrituras, empieza a orar. Y aunque te sea difícil y aunque te cueste, haz el esfuerzo. Porque va a haber gracia para los que obedecen. Pero también Dios empieza a dirigir a los suyos por medio de personas fieles. Me parece precioso el final del versículo 2. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Uno esperaría que la solución al problema que se plantea en el capítulo 4 de una serie de funcionarios poderosos de parte del rey que estorba la construcción del templo, que ese problema se va a solventar con otros hombres poderosos, con otras cartas, pero se soluciona con la acción de 2 profetas que acompañan al pueblo. Cuando tú empiezas a desempolvar tu llamado y empiezas a obedecer, Dios va a empezar a proveerte de personas que te acompañen y te cuiden. Y ahí está la sabiduría de que si tú quieres buscar de Dios, tienes que buscar también de la iglesia. Si tú quieres comunión con Dios, tienes que querer comunión con la iglesia. No puedes tener una sola. Es por eso que yo siempre he tenido fuertes reservas con aquellos que dicen y pretenden amar y seguir a Dios, pero no quieren amar y seguir junto a la iglesia. No quieren aceptar autoridad de los líderes de la iglesia, pastores, ancianos. No es posible.
esta reconstrucción se inicia cuando el pueblo decide escuchar y obedecer a Dios, pero también a aquellos hombres que Dios ha enviado y deciden empezar a comportarse como comunidad y pueblo de Dios. Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa es que ellos empiezan a descubrir que había algo más importante que obedecer al rey, y era obedecer a Dios. Cuando tú decides realmente empezar a desempolvar tu llamado, Dios pone en ti ese deseo de entender que el mundo no es más importante que obedecer su voluntad. Es lo que empieza a pasar aquí. Ellos ya no le tienen miedo a los funcionarios y empiezan a construir. Y vamos a ver en los versos siguientes que llegan estos hombres furiosos porque están reconstruyendo, pero no los pueden detener, porque ya empieza a haber una gracia especial en la vida de las personas. Esto es lo que pasa cuando empiezas a desempolvar tu llamado y obedecer. Hay liberación, hay arrepentimiento. Empiezas a caminar con otros en el propósito de Dios y descubres que hay un llamado y cosas más importantes que obedecer al hombre y al mundo. Esto fue lo que vivió John Newton. Él empezó a ser transformado, empezó a obedecer, se alejó de la esclavitud, empezó a servirle a Dios, pero luego empezó ese movimiento que traería la liberación de los esclavos. Nosotros también necesitamos un proceso igual. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá necesitó un proceso igual. Estuvieron parados, estuvieron atrapados, y parte de la razón por la que estuvieron parados era por el pasado que los perseguía, hasta que Dios habló, hasta que Dios envió a sus profetas, envió su palabra, y ellos se recordaron del llamado que Dios les había hecho. Nosotros no podemos vencer esa parálisis que el pecado trae a nuestras vidas. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Y quiero terminar haciendo dos lecturas. Una tiene que ver con este personaje que aparece en el verso 2 del capítulo 5, con Jesúa, hijo de Josadat. Y son palabras del profeta Zacarías, el mismo profeta que le habló al pueblo. Y son los primeros versos del capítulo 3 de Zacarías. Hablo de una historia de Josué. Lo interesante es que en ese tiempo Josué también estaba paralizado, quizás atrapado por la culpa de pecados, de acusación. Y mire lo que les dice Zacarías, porque es la misma palabra que nos dice a todos nosotros, los que alguna vez hemos estado o en este momento estamos atrapados por el pecado que nos tiene agarrados, que quizás tiene paralizado tu vida, quizás ese sentimiento de culpa o de indignidad ante Dios. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprende el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítele las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo: póngale también un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron en la cabeza un turbante limpio. Y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le dijo esta advertencia a Josué: así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples
como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Josué estaba sucio, estaba contaminado, estaba a medio construir. Estaba como estaba Jerusalén en ese tiempo. Estaba como quizás está tu vida hoy, como muchas veces ha estado mi vida. No solo con ropas indignas, sino siendo acusado. Y viene Dios y pronuncia la palabra de liberación y restauración que hacía falta. Quizás estás resistiendo ante el pecado o ante el pasado y estás conteniéndote, y eso fue lo que dejé el domingo pasado. Y les decía que esa batalla no iba a ser una batalla eterna, no iba a ser una batalla siempre. Esa batalla se va a acabar en el momento en el que Dios hable y decida que se acabe. Eso fue lo que pasó en la vida de Josué. Estuvo vestido sucio y acusado hasta que Dios habló palabra de liberación. Y la segunda lectura que quiero leer, que completa este cuadro y lo pone en su perspectiva más amplia y hermosa, está en Apocalipsis, capítulo 12. Porque si crees que esa promesa era solo para Josué, mira lo que dice Apocalipsis. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Este pasaje recuerda a aquellos que deciden obedecer a Dios y deciden obedecerlo hasta el extremo de estar dispuestos a no valorar su vida, porque reconocen que Cristo ha vencido y ellos pueden vencer por medio de la sangre del Cordero. Y cuando aquí habla de vencer por medio de la sangre del Cordero, se refiere a aquellos que se apropian de la salvación y deciden vivir en la santidad y la obediencia de los hijos de Dios. ¿Quieres que el pasado deje de ser ese enemigo que separa y sabotea tu futuro? Obedece a Cristo. Obedece a Cristo y arrepiéntete. Obedece a Cristo. Desempolva el llamado que una vez te hizo. Y si no te hizo un llamado, te lo está haciendo ahora. Obedécele y decide caminar con Él. Decide vencer al acusador, a aquel que trae tu pasado, que trae tu pecado y lo pone frente a ti. Decide vencerlo por la sangre del Cordero. Decide vencerlo reconociendo que esa sangre te libra de todo pecado. Esa es la manera en la que el pasado deja de sabotear tu vida, cuando decides ser obediente al llamado y vivir por ese llamado. Te invito a orar en esta mañana en dos direcciones nada más. La primera, si ya tú has sentido que fuiste llamado, pero hoy te has apartado de la iglesia y de la fe, este es un tiempo para arrepentirte. Pero si tú nunca has sentido ese llamado, pero quieres obedecer, este es un momento también para arrepentirte. Padre Santo, en esta mañana, Señor, quiero pedirte por las personas que nos escuchan. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Porque de alguna manera, Señor, todos estamos ante ti, Señor, con ropas sucias, manchados en nuestra inmundicia, Señor, atrapados en nuestro pecado. Y necesitamos, Señor, un Salvador. Reconozco, Señor, y sé que muchos reconocen que en sus fuerzas no podemos salvarnos. Nadie puede salvarse en sus fuerzas.
necesitamos que tú nos limpies, que tú nos salves. Pero sobre todo, Señor, necesitamos que las voces que nos acusan sean calladas, Señor. Y solo eso lo puedes hacer tú. Solo tú, Señor, que venciste en la cruz, siendo el Cordero inmolado. Ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros podamos caminar y arrepentirnos y reconocer que tú eres el único que das vida y el único que salvas. Nos ponemos, Señor, en tus manos, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Que tengas muy buen día y que puedas terminar adorando y dándole gracias a Dios en todo. Dios te bendiga. Nos vemos en Semana en la Biblia en Casa. Es como dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como ¿Quién como Él? 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 ¿Quién como Él?
su mirada es como estruendo que hace temblar, su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar, su gloria llena el universo. Y su mirada es como estruendo que hace temblar, su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Muy buenos días, vamos a terminar orando, pero primero que todo acordarnos de las peticiones que esta semana hay que seguir orando por nuestra iglesia, por nuestras familias, por la salud, por el trabajo. Y bueno, vamos a orar. Señor Padre amado, en esta noche estamos ante ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por la palabra de Dios, Señor, hoy, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella estamos aprendiendo, Señor, seguimos formándonos, Señor, seguimos creciendo, Padre Santo. Y vemos en tu palabra, Señor, que tú tienes siempre un propósito, Padre Santo, y tú no dejas las obras inconclusas, Señor, sino que tú, Padre Santo, tienes el propósito, Señor, tienes tu tiempo, Señor, en cada cosa que tú haces, Señor, y tu voluntad siempre se cumple, Señor. Y así es con nuestras vidas también, Señor, que a pesar de obstáculos, Señor, de problemas, inconvenientes que cada uno tenga en nuestras familias o individualmente, Señor, siempre, Padre Santo, tú estás ahí con nosotros, Señor, acompañándonos, Señor, y llevándonos, Padre Santo, para que cada día te conozcamos más de ti, Señor, y sabemos que tú nos estás guiando, Señor, y nos estás llevando a tu voluntad, Señor, y al propósito, Señor, que es buscarte a ti, Señor. Y gracias por la esperanza, Señor, que tenemos de una vida eterna, Señor, de nuestra salvación, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a cada uno a resistir, Padre Santo, a resistir de obstáculos, Señor. Y sabemos que nos estás formando cada día, Señor. En Cristo Jesús. Amén.